Buenos días a todos y a todas. Quiero hacer algunas valoraciones de algunos temas que hemos tratado hoy en la Comisión Permanente, después de conocer en las últimas horas algunas previsiones de planes de ajuste de otros gobiernos europeos. Si recuerdan, el día en que el presidente del Gobierno anunció en el Congreso de los Diputados el plan de ajuste español, el Partido Socialista insistió en que era un plan de ajuste difícil, pero sobre todo irresponsable. Y en aquel entonces recuerdo que hicimos mucho hincapié en la situación que se estaba viviendo en la zona euro, en el ataque sin precedentes que había vivido nuestra moneda y, por tanto, en la necesidad de responder de forma concertada y unida para ser eficaces ante ese ataque. Dijimos que todos los países de nuestro entorno iban a asumir su parte de responsabilidad y su parte del plan de ajuste y que, por tanto, veríamos medidas similares en países europeos de nuestro entorno, en todos, sin excepción. Hoy sabemos que en las próximas horas conoceremos con detalle el plan de ajuste alemán, en el que todo indica, según han dicho sus propios portavoces, será el más importante que se haya hecho en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Un plan que, como digo, según sus portavoces, va a contener tres grandes ejes, que pasan por recortes en las plantillas de funcionarios públicos, en recortes de todo tipo de prestaciones sociales, incluida también, parece, las prestaciones a las familias, de la paternidad y la maternidad, y una seria revisión de las políticas de subsidios, incluso el de desempleo. Hace también unas cuantas horas, en el Reino Unido, su primer ministro decía textualmente: quiero exponer al país los grandes argumentos que integran los antecedentes para los tiempos inevitablemente dolorosos que se encuentran en nuestro futuro. Y ha anunciado que será uno de los planes más duros que ha vivido su país en los últimos años. Esto pone en evidencia ese mensaje en el que hemos insistido los españoles, y es la necesidad de un plan concertado en el que todos los países responsablemente asumamos nuestra parte del plan de ajuste. Yo quiero preguntarle hoy al señor Rajoy, después de escuchar los avances de estos gobiernos presididos por partidos políticos hermanos del Partido Popular, ¿qué es lo que piensa de ellos? ¿Qué piensa del previsible plan de ajuste alemán? ¿Y qué piensa previsiblemente del plan que va a anunciar y que ya ha esbozado sus líneas el señor Cameron? ¿Piensa también que la economía alemana está intervenida? ¿Que la economía británica no ha hecho los deberes y que depende, por tanto, de otra institución exterior? A día de hoy, mantener que España es un país aislado en el contexto que estamos viviendo y con lo que estamos viendo en Europa y en el mundo, además de ser irresponsable, es profundamente falso. Y por eso el señor Rajoy debe responder si va a seguir haciendo demagogia, incluso jugando al juego de los especuladores financieros con nuestro país, o si de una vez por todas va a arrimar el hombro y va a explicarle a los españoles la realidad. Y es que estamos en un momento tremendamente difícil en Europa, donde los gobiernos y los políticos tenemos que ser más responsables que nunca. En ese sentido, le he escuchado este fin de semana al señor Rajoy hablar de libertad vigilada. No sé si también se refiere a la libertad vigilada de Alemania y de Reino Unido, después de ver estos planes de ajuste. Pero en cualquier caso, yo le recomendaría que fuera muy prudente con esas palabras. No solo por lo que puedan parecer fuera de España estas afirmaciones, sino sobre todo y especialmente porque los ciudadanos sospechan que de libertad vigilada el Partido Popular, desgraciadamente, parece que sabe mucho. Pero además, este fin de semana hemos escuchado a la secretaria general del Partido Popular hablar, en primer lugar, de que el Partido Popular es el representante de los trabajadores, lo que hay que oír en este país. ¿De verdad cree la señora Cospedal que los ciudadanos de este país no conocen la trayectoria política de cada cual? ¿Realmente cree la señora Cospedal que no sabe los ciudadanos españoles que hace muy pocos años, tampoco tantos, cuando el Partido Popular gobernaba con bonanza económica, se congelaron las pensiones y lo primero que hizo el gobierno fue un decretazo
que costó una huelga general, y la actitud del Gobierno ante esa huelga general fue, por ejemplo, que la televisión pública la hiciera desaparecer de los telediarios? ¿Realmente cree la señora de Cospedal que los ciudadanos españoles han olvidado que cada una de las medidas de política social y los proyectos más ambiciosos de derechos sociales que este Gobierno ha aprobado en esta legislatura y en la anterior han sido siempre con la oposición del Partido Popular? Es verdad que seguramente a la señora de Cospedal le molestan los sindicatos, pero no es menos cierto que si hay un partido en la democracia española que siempre se ha caracterizado por recortar los derechos sociales, es precisamente el Partido Popular. Y eso se puede intentar ocultar, pero los datos son tan objetivos y tan contundentes que ya les digo que no les va a funcionar. Es la hora de la responsabilidad sin matices, la hora de salir juntos de la crisis económica, porque juntos todos los países europeos seremos más fuertes, y porque si algo hemos aprendido en estos meses es que la crisis internacional y financiera es global, y por tanto que las respuestas, cuanto más unidas, más concertadas y más globales, más eficaces. Es verdad que en los últimos años este país ha vivido el mayor crecimiento y la mayor creación de empleo de su historia reciente. Y sin embargo, jamás le escuché yo al señor Solbes, como no le he escuchado tampoco a ningún presidente de ningún país que ha crecido mucho en los últimos años, decir que eran un milagro. Seguramente porque son más sensatos y seguramente porque son más responsables. Lo cierto es que es el momento no de los milagros, sino de la responsabilidad política. El momento de estar a la altura de las circunstancias y de decir alto y claro que en política no vale todo, y mucho menos para intentar ganar unas elecciones cuando se han perdido en las urnas. Pero les voy a decir algo. El Partido Popular puede seguir eligiendo el camino de la irresponsabilidad. El Partido Socialista va a seguir tomando medidas, tomando decisiones, y la responsabilidad de esta crisis, además, que sabemos que tiene mucho que ver con la especulación irresponsable, vamos a darla no solo en España, sino también en los foros internacionales. Quedan 20 días para la reunión del G20 en Canadá, una reunión a la que asistimos por primera vez como españoles, y fíjense, no hablamos de milagros. Sobre la mesa va a estar la reforma del sistema financiero, el mismo sistema financiero que generó la situación actual y que precisa, en mi opinión, ser reformado. Hace falta mayor transparencia y mejores reglas. Son imprescindibles más reglas y mejores reglas en el sistema financiero. Ha pasado ahora un año desde la última cumbre de Londres, donde el Gobierno de España defendió sus líneas de trabajo: adoptar medidas de estímulo y de reactivación de la economía y una nueva regulación de los mercados financieros. Las medidas de estímulo y de reactivación, junto a las de ajuste, están tomadas o en fase de ejecución. Ahora toca también abordar a las referidas a la regulación de los mercados financieros. No será fácil, les aseguro, llegar a acuerdos globales porque exige pasos previos y decisiones intermedias. No es fácil, pero hay que hacerlo. Necesitamos reglas, transparencia y necesitamos corresponsabilidad de los sistemas financieros en la crisis que nos ha tocado vivir. Por esa razón, desde el Grupo Parlamentario Socialista defenderemos en el Pleno del Senado una moción instando al Gobierno para que impulse el debate a nivel comunitario, especialmente a nivel europeo, que creemos que debe ser quien lo debe de liderar, y a nivel internacional, sobre un marco preventivo de gestión de crisis financieras y mecanismos que garanticen la contribución del sector financiero para sufragar los costes y los esfuerzos necesarios para salir de esta situación. Creemos que no solo hay que tomar medidas en los países, sino que hay que ponerle coto a las causas que nos han traído hasta aquí, que hay que poner reglas al sistema financiero y, sobre todo, que hay que lanzar también un mensaje a los especuladores. Espero que en estos días el Partido Popular apoye estas ideas y deje de alimentar los fantasmas de la debilidad económica, porque alguien que aspira a gobernar un país, a gobernar la economía de un país, no puede permanentemente ponerle cortapisas y, sobre todo, etiquetas negativas a quien quiere gobernar. Y ya les aseguro que no les va a servir de nada, porque mientras ellos siguen con su irresponsabilidad, los socialistas seguiremos gobernando y tomando las medidas que hagan falta, como hacen hoy todos los gobiernos europeos, de forma concertada, de forma compartida y haciendo frente a un momento tremendamente difícil, pero en el que todos los españoles, una vez más, estoy convencida que sabremos estar a la altura.